Para esta segunda parte del video, jóvenes, vamos a empezar con el tema de la ciudadanía. ¿Cómo se entiende el tema de la ciudadanía? Pongamos la definición en la pizarra. Se dice, jóvenes, que la ciudadanía es el sentimiento de pertenencia a una comunidad política de parte de un individuo, lo que le permite poseer derechos y también, no olvidemos esto, y deberes. O sea, el derecho, pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son los derechos de un niño? Salud, integridad física, psicológica, vivienda, derecho a la educación. Esos derechos de un niño son para los padres deberes. O sea, si yo tengo un hijo, él tiene derechos, entonces eso me da deberes a que mi hijo tenga una casa, tenga un ambiente libre de violencia, vaya al colegio y tenga, digamos, acceso a la salud pública. Entonces, los derechos de alguien le dan deberes a otras personas. Mi derecho como ciudadano al libre tránsito, a hacer marchas, le da cierto deber al policía. Él no puede impedir eso, ¿no? Entonces son como las dos caras de la misma moneda. Ahora, claro, si queremos poner un ejemplo mucho más pertinente a lo que estamos hablando, podríamos ver los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes son ciudadanos, como recordarán, creo que esto les enseña en el curso de geografía cívica, a partir de los 18 años. Entonces, cuando ustedes tienen 18 años, ustedes tienen el derecho a votar, o sea, a participar del poder, a elegir regidores, presidentes, alcaldes. Entonces, ustedes adquieren ese derecho, pero también tienen ciertos deberes, por supuesto. Pensemos en un chico que vive en La Victoria y ha elegido a Forsyth como alcalde. Le preguntamos, ¿por qué has elegido tú a Forsyth como alcalde? Y él dice, bueno, porque él decía que iba a erradicar a los ambulantes de Gamarra, porque él decía que iba a ordenar las pistas, en La Victoria hay muchos baches, entonces él iba a darnos vías mucho más ordenadas, iba a poner, digamos, a estos baches cemento, iba a mejorar. La pregunta es, ¿Forsyth de dónde va a sacar dinero para, por ejemplo, la pista, uniformizarla, para contratar personas para sacar a los ambulantes de Gamarra? De los arbitrios que pagan las personas que viven en La Victoria. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando yo elijo a un presidente para que aumente el salario a los profesores, a las enfermeras y a los médicos, ¿este presidente de dónde va a sacar eso? De nuestros tributos. Entonces, hay derechos que yo tengo, derecho a votar, pero también, así como elijo una autoridad para determinadas metas, para que él cumpla esas metas, necesita dinero. Eso lo es, digamos, él lo saca de los tributos de las personas. Entonces son como dos caras de la misma moneda. Pongamos entonces acá el derecho al voto. Cuando ustedes tengan 18 años van a tener derecho al voto, pero también van a tener el deber, así se llama este deber, ¿no? Deber de contribuir al mantenimiento del Estado. ¿A través de qué? Del pago de mis tributos, ¿no? Y acá está la famosa hipocresía de la ciudadanía peruana. ¿Por qué? Porque quiere un Estado eficiente. Queremos más médicos en los hospitales, queremos mejores profesores. Por ejemplo, muchas personas me han comentado esto en aulas, ¿no? Profesor, si yo tuviera profesores del nivel de la pre en el colegio, digamos, hubiera ingresado a San Marcos terminando el colegio. El detalle es que un profesor de la pre, para que enseñe en un colegio, pediría un salario mucho más elevado del que sus profesores de colegio tienen. ¿De dónde va a sacar el presidente Vizcarra ese dinero? De nuestros tributos. Entonces, si pedimos un Estado eficiente, si queremos ordenar la ciudad, tenemos que ser coherentes y tributar. Sabemos, ustedes deben saber por el curso de economía, que hay más o menos 40% de evasión tributaria. Casi 50% del mercado peruano es un mercado informal. Entonces, ¿cómo exigimos un Estado eficiente si nosotros como ciudadanos no cumplimos nuestros deberes? Y además, esto ya lo dijeron. Indira Gandhi decía lo siguiente: la gente tiende a olvidar sus deberes, pero sí recuerda sus derechos. Seamos coherentes, derechos, también deberes. Ahora, jóvenes,
la ciudadanía siempre ha sido entendido o entendida de la misma manera, vamos a ver que no, es un concepto histórico. Por ejemplo, ¿cómo entendían la ciudadanía en el mundo antiguo? ¿Y cómo se entiende en el mundo moderno, del cual somos herederos? En el mundo antiguo, jóvenes, teníamos que algunos eran ciudadanos, no todos. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos, por ejemplo, en el mundo griego? Varones griegos adultos, o sea, no mujeres, no extranjeros y no niños. En cambio, en el mundo moderno, todos somos ciudadanos, varones, mujeres. Ahora, la participación en el mundo griego era directa. Todos los que eran considerados ciudadanos griegos iban al ágora y deliberaban sobre los asuntos públicos. En cambio, en la actualidad, la participación no es directa, sino más bien indirecta. Vizcarra no nos pregunta muchas cosas a nosotros, porque ¿a quiénes se la pregunta? A quienes nosotros hemos delegado el poder, a los congresistas. Nosotros al elegir congresistas hemos elegido representantes, por eso los congresistas se ufanan una y otra vez diciendo que ellos son la voz del pueblo. ¿Qué tal voces hemos elegido? Podríamos decir, pero bueno, esa es una responsabilidad electoral que debemos cargar todos, porque ellos representan nuestra voz, ¿no? Entonces, lo interesante del mundo moderno y de la ciudadanía, tal como lo entiende Locke, es que el pueblo puede ejercer influencia en el gobierno a través del Congreso, podríamos decir. Pero el gobierno también ejerce poder en el pueblo. O sea, no es algo del gobierno hacia el pueblo, sino que el pueblo también tiene influencia en el gobierno, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, a propósito de la reflexión que hice hace un momento, ustedes pueden ver en su separata que hay tipos de ciudadanos. Hay un ciudadano individualista, el que sobre todo desarrolla su vida privada. O sea, a este ciudadano le parece una pérdida de tiempo ir a una marcha, organizarse en la junta vecinal, ir a votar. Este ciudadano está más concentrado en criar bien a sus hijos, en estudiar, o sea, en sus metas personales, ¿no? Hay otro tipo de ciudadano que es el ciudadano participativo, el que se organiza, el que organiza la junta vecinal, el que es una ciudadanía vigilante, está vigilando si este presidente está cumpliendo las metas electorales o las propuestas electorales por las cuales lo elegimos, ¿no? Les pregunto, ¿qué tipo de ciudadano abunda más en la actualidad? Lamentablemente habría que decir el ciudadano individualista. Y esta reflexión me lleva al tema de las dimensiones de la ciudadanía, porque hay una dimensión de la ciudadanía que ha entrado en crisis. Veamos, en su boletín señalan 3 tipos o 3 dimensiones de la ciudadanía. La dimensión civil, la dimensión social y la dimensión política. He creído pertinente, para que ustedes entiendan esto, primero hacer referencia a los derechos civiles, a los derechos sociales y finalmente a los derechos políticos. ¿Qué es un derecho civil? Es un derecho que el Estado te otorga en tanto eres un individuo, o sea, son individuales. Por ejemplo, el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida. Ahora, el derecho o los derechos sociales son los que el Estado otorga, pero en tanto tú eres partícipe de un colectivo. Ejemplo, los derechos laborales. Los trabajadores tienen derecho del trabajo, derechos laborales. Entonces, el Estado no otorga estos derechos como individuo, sino como parte de un
productivo, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, la jornada laboral de las 8 horas. Muy bien, los niños, el Estado le otorga no a un niño, le otorga a una persona que es conjunto de los niños, salud, vivienda, educación. Y finalmente están los derechos políticos, que son los que tienen los ciudadanos. O sea, a partir de los 18 años. Por ejemplo, acá vamos a poner el derecho al sufragio, ¿no? Entonces, cuando yo ejerzo mis derechos civiles, por eso está la flecha, digamos, ejerzo mi dimensión civil de mi ciudadanía. Cuando yo ejerzo mis derechos sociales, hago partícipe a los derechos, o bueno, la dimensión social. Y cuando yo ejerzo mis derechos políticos, voy a votar, ejerzo mi dimensión política de la ciudadanía. O sea, estas dimensiones tienen que ver con qué tipo de derechos ejerces. Por esta explicación también podemos decir que ¿cuál de estas tres dimensiones de la ciudadanía está en crisis actualmente? La dimensión política, porque lamentablemente los jóvenes ven la política como una pérdida de tiempo. Yo he escuchado, y ustedes lo habrán escuchado, a muchas personas que se quejan cuando tienen que ir a votar, ¿no? Entonces, es más, hay muchos ciudadanos que creen que el derecho o sus derechos políticos, la dimensión política de su ciudadanía, solamente se queda en ir a votar cada 4 años, y además lo hace de mala gana. Los derechos políticos jóvenes son mucho más que hecho. Por ejemplo, si nosotros no estamos de acuerdo con, o sea, elegimos una autoridad, pero ahí vemos que no está cumpliendo por lo que ha prometido, nosotros tenemos el derecho al referéndum. Hay muchos más derechos que muchos los conocemos, pero lamentablemente no hacemos ejercicio de esto, ¿no? Ahora, esta es una tendencia mundial, ¿no? No solamente es una tendencia en el Perú.